Buenos días a todos, vamos a comentar la sesión de hoy, jueves 29 de junio de 2017 ya, 2 días y terminamos este mes. Y bueno, pues como siempre vamos a hacer el análisis del DAX en 1 hora y luego bajaremos a 15 y veremos las operaciones que hemos realizado durante el día de hoy. Bueno, hemos tenido una apertura alcista con un gap que dejó ayer el precio justo en la parte del cierre, fue aquí abajo 12.666 y la apertura hoy se ha hecho en el 12.711, que son casi 50 puntos por encima del precio. Fijaros que ha sido bastante curioso porque el precio se ha quedado esta mañana, justo la apertura del DAX, se ha quedado comprendido entre todos estos volúmenes de aquí, de esta zona. Y además ha hecho casi al tick toda esta zona que teníamos en 1 hora que aún no había sido testeada o trabajada, siempre se había o pasado por arriba o pasado por abajo, como podéis ver, pero no estaba hecha al tick. Con lo cual esta era una zona de trabajo que teníamos establecido para ver qué pasaba aquí arriba. Luego teníamos otra zona de trabajo que era esta zona de aquí abajo, 12.672. Tenemos otra zona que no hemos puesto porque estaba ahí, que es 12.645. Y luego tenemos otra zona ya por abajo, que sería esta de aquí, 12.601, justo al lado de una zona de volumen. Y tenemos por último 12.561, perdón. Y ayer el precio podéis ver que hizo la zona que teníamos marcada en los mínimos a las 11 de 529 aproximadamente, 12.529, que es la zona de mínimos. La voy a sacar, pero la dejo muchas veces porque son zonas donde el precio se para y a veces no lo vemos, con lo cual está bien recordarlo y está bien ver cómo aguanta todo esto. Y luego tendríamos otra zona que coincide también en la zona de volumen, 12.803. Veremos si el precio puede llegar finalmente a esta zona o no. La dejaremos marcada, pero tampoco quiero marcar, bueno, lo marcaré en todo caso si llega aquí, porque si no al final tenemos demasiadas líneas y esto tiene que ser lo más sencillo posible. En 15 minutos, ¿qué tenemos? Pues básicamente lo que comentábamos, teníamos esta zona de volumen máximo aquí arriba, 729, junto con esta zona en 15 minutos que ha hecho también al tick. Yo tenía marcada esta de aquí, 725, también la he hecho al tick en la apertura, en las primeras velas de apertura se ha ido el precio arriba y ahora comentaremos una cosa que se ha ido aquí importante. Tenemos otra zona de aquí en el 41 con una zona de volumen que he dejado así marcado, pero al final veis que demasiadas líneas. Luego tenemos otra zona en 15 minutos de trabajo. Tendríamos esta zona de aquí abajo, 612. Tendríamos también esta zona de aquí abajo, 597. De nuevo, demasiadas zonas para poner. Y luego tendríamos, en primer lugar, esta ya está, la damos por hecha. Y tendremos esta de aquí. Voy a dejarla marcada porque veo que el precio puede ir llegando. Y además coincide, fijaros, con una zona de volumen que dejó ayer el precio aquí abajo. Bueno, ¿y qué ha hecho el precio hoy? Pues bueno, vamos a verlo ya en tamaño o en vela de 30 segundos para analizar un poco lo que hemos tomado. Aunque hemos terminado en negativo, ha habido una operación al inicio que estaba muy bien tomada. Vamos a comentarla desde el inicio. Fijaros, hoy una cosa interesante es que el precio en 30 segundos nos ha mostrado una salida de volumen justo en la apertura. Y de momento es el volumen más alto de toda la sesión, con lo cual toda esta zona de aquí debía ser tratada con especial cariño y atención. Luego tenemos los máximos, 725, que corresponde a la zona que comentábamos en 15 minutos, ¿de acuerdo? Esta de aquí, que voy a poner otra vez, esta zona de aquí arriba, ¿de acuerdo? Y también zona de volumen. Entonces el precio en la apertura, como podéis ver, se han ido un poquito más arriba de estos 725, fijaros aquí arriba, han tocado los 730 y han bajado hacia abajo. Bueno, el precio abierto, tenemos aquí la apertura, aparece bastante volumen, clúster aquí abajo y el precio sale volando hacia arriba. Primer clúster abajo, segundo clúster este de aquí y tercer clúster aquí arriba. Y aquí una cosa que me ha llamado bastante la atención en 5 minutos y lo que me ha hecho ver que seguramente hoy podía ser un día con bastante punto de caída, con lo cual, o al menos inicialmente, con lo cual pues tomar cortos en el día de hoy no estaba mal. Fijaros cómo han rechazado la vela en 5 minutos. Esto estamos viendo en 30 segundos. Ahora os pondré en todo caso la cinta en 30 segundos justo en esta zona, pero lo que es interesante es ver el rechazo que ha tenido aquí el precio
en esta zona de máximos, siempre hablando en 5 minutos, ¿eh? Fijaros, el precio ha subido y ha dejado en esta vela unos deltas negativos, después de tomar unos deltas positivos hasta el 718, que es aproximadamente este de aquí. La vela hace un retroceso y vuelve a subir, ¿de acuerdo? Hasta aquí arriba, hasta los 725, que es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? La hace el tick y fijaros cómo aparecen en esta zona de aquí arriba, ¿de acuerdo? Aparece finalmente la vela, cuando cierra, aparece deltas negativos. Esto ya me ha llamado la atención en 5 minutos, pero antes de esto, en 30 segundos, fijaros que la diferencia de presión que tenemos aquí. Es decir, al final, ¿qué está pasando aquí? Tenemos una diferencia de presión altísima. 718 salen deltas positivos, pero cuando llegamos de nuevo aquí, fijaros la gran subida que tenemos y aparecen solo 22 deltas. Con lo cual esto ya me hace pensar que el precio, después de tocar la zona en 15 minutos que teníamos por arriba en el 25 y en el 30, puede hacer un retroceso. Y fijaros lo que hace, el precio cae. Voy a poner el zoom. A ver si me deja. Vale. El precio cae, rompen este clúster y fijaros que hacen el A, A, B y un C. Bien. Además de esto, si trazamos un fibo hasta estos máximos, que nos da final de extensión justo en el clúster de abajo, que es el clúster con más volumen desde la apertura del futuro, es el clúster con más volumen. Bien. Además, esto de aquí abajo lo tenemos concentrado en una zona de volumen, otro punto más, con lo cual, cuando veo que el precio llega aquí, y fijaros con qué poca fuerza llega, decido entrar corto, ¿de acuerdo? Me dan la entrada aquí, 709, la entrada está en 711, 2 puntos por debajo. Bueno, profit o target tenemos en el 688 y medio, ¿de acuerdo? Perfecto, con lo cual pues tenemos casi, podríamos decir, 20 puntos, ¿de acuerdo? O 21 puntos si nos da la entrada perfecta para llegar aquí a nuestro objetivo. Bien, el precio, fijaros cómo reacciona. A partir de aquí aparecen un montón de ventas, el precio va bajando hasta que llegamos a esta zona. El profit yo lo tengo por... Bueno, os pondré una imagen que he capturado, que me parece que es bastante interesante o bastante ilustrativa. Fijaros, yo tengo el profit en el 89, que es un punto aproximadamente por encima de donde queremos salir en nuestro clúster, ¿de acuerdo? Y el precio, el mínimo, es 92 y medio. Se nos quedamos a 3 puntos y medio de nuestro objetivo. Bien, cuando he visto esto aquí, fijaros un pequeño gap, he pensado que el precio, si rompía esto de aquí, podíamos tirar hacia abajo, o podía tirar la rotura hacia arriba, tocar el cierre de gap y bajar. Bien, ¿qué he hecho? Ha sido poner el even, ¿de acuerdo? El even, porque claro, nos ha llegado a dar casi 18 puntos, entonces no nos volvamos locos. Con 18 puntos yo creo que podemos poner un even. Bien, pues ¿qué ha pasado? El precio ha dado avisos de que no quería caer y fijaros el último estoque, que es este de aquí, última estocada, perdón, esta de aquí. Y desde aquí, ¿qué han hecho el precio? Subir hacia arriba. Muy rápido para quizás reaccionar, irnos con lo que teníamos, etcétera. Pero aquí de nuevo, fijaros que llegan sin volumen. Otra vez. ¿De acuerdo? Otra vez. Entonces, ¿se podía volver a probar aquí este corto? Sí. Lo ideal hubiera sido que nos lo hubiera dado al principio. Bueno, nos han dado casi. La mañana estaba hecha y fijaros que con pocas velas, eso sí, el doble de las velas que han necesitado para caer, las han necesitado para subir. El precio se ha ido hacia abajo, hacia arriba, nos ha salido el stop y volvemos a ir hacia abajo. Y fijaros aquí que hace de nuevo, el precio vuelve a caer, dejan un pequeño gap abierto, nada significativo. ¿Y qué tenemos? Pues la rotura de este primer clúster de aquí. ¿Ok? ¿Y qué esperamos? Pues esperamos un toque a esta zona. Pero, como siempre os digo, hay que tener atención a una cosa. Y hoy, de nuevo, se ha confirmado. Fijaros la vela. ¿Qué mecha tiene? ¿De acuerdo? ¿Qué mecha tiene la vela? ¿Y hasta dónde llega? Pues hasta la vela, hasta la mecha. Es así.
O sea, no hay que darle más vueltas. Entonces yo esperaba el precio en el 12.688,5, que es esta zona de aquí, 88,5, y esperaba que el precio pudiera volver a caer. Si volvía a caer, ¿qué problema teníamos aquí? Este de aquí, este clúster 676, pero tenemos perfectamente 12 puntos para ver cómo reacciona el precio y cubrirnos. ¿De acuerdo? Entonces el precio llega aquí arriba, fijaros, no sale volumen, no sale volumen, no sale volumen. ¿Es una buena zona para probar un corto? Sí, zona de volumen, clúster y tal. Yo me esperaba la zona más arriba, con lo cual no le he tomado, pero de nuevo os pongo esta flecha, para que veáis que muchas veces con unas mechas de cuerpo de más de 7 puntos, pues es un punto donde el precio puede reaccionar, y así lo ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces hemos esperado, y ¿qué hemos visto al final? Pues que salían muchos deltas negativos en toda esta zona, pero el precio no lo tiraban abajo, y esto me ha sorprendido bastante. Es decir, al final han hecho falta, a ver si os lo puedo poner en 15 minutos, en 5 minutos, perdón. Mirad, para mí hay dos cosas importantes aquí, a ver. Uno, para romper toda esta zona de aquí, fijaros este delta de menos 86. Fijaros cómo llegan aquí y van saliendo deltas negativos, y no hay manera de que el precio se vaya hacia abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuidado. Pero luego, en este de aquí aparecen deltas positivos, luego aparecerá negativo, etcétera, etcétera. Pero o sea, no tenemos aviso de que haya realmente la presión vendedora esté saliendo, o sea, esté arrojando cortos. Es más, en estos puntos de aquí lo que acaba entrando son compras, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final a mí lo que me ha parecido es que podíamos probar un largo. ¿Dónde podíamos probar un largo? O aquí en el caso que se rompiera el precio, perdón, en el caso que el precio rompiera y pudiéramos ir a buscar la zona de cortos. Es más, incluso habiendo cerrado ya el gap, se puede plantear un cierre, ¿de acuerdo?, por encima de esta zona. Aún así, hay que reconocer que entrar aquí arriba es peligroso. Y al final, ¿qué he hecho? Pues una cosa que creo que al final se acaba viendo en el mismo gráfico. Fijaros, esta zona de aquí al final acaba siendo una zona de soporte y resistencia constante. En este caso solo había sido una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Y he pensado que en este momento podía ser una zona de soporte, que soportar el precio aquí arriba, se fueran a tocar esta zona de aquí y pudieran caer. ¿Vale? Aquí vemos si entran cortos o no, vemos si entra volumen, perdón, si entran cortos, si entran ventas o las compras continúan presionando al alza, y decimos o salir o aguantar o incluso tomar un corto. Pero no me ha dado tiempo, entonces nos acaban saltando 6 puntos, realmente salta un punto por debajo de nuestro stop, es decir, tenemos stop en 5 puntos, y finalmente pues acaban haciendo esto, ¿no? Nos salta y no podemos reaccionar ni tomar otra operación corta, porque el precio ya acaban rompiendo toda esta zona de aquí. Son las 9:55 y tenemos el precio justo por debajo de esta zona de volumen de aquí, con lo cual a mí ya se me hace complicado porque no tenemos otra presión de volumen como podríamos tener, por ejemplo, por aquí, o como podríamos tener por aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual espero que el precio pues acabe mostrando de alguna manera algo, y no ha sido hasta las 10:43. Ya sabéis que a mí las 10:43, pues a partir de ciertas horas ya no me gusta estar operativo en el mercado, ¿de acuerdo? Es una manía que tengo, a menos que no haya algo realmente diferente. Vamos a ver, porque quería poner un clúster aquí para que veáis una cosa. A ver si lo consigo, que a veces es que con el Smartbook a veces me da problemas a tener todas las líneas delimitadas que pueden ir apareciendo. Bien, hemos avanzado esto, sí, vale. Bien, ¿dónde hemos llegado ahora? Pues hemos llegado a la zona de volumen que comentábamos en 15 minutos, que es esta zona de aquí abajo, esta zona de volumen que te comentábamos, y de momento el precio veremos si consigue cerrar por debajo
de esta zona de volumen que apareció ayer. Es decir, en 15 minutos tenemos máximo volumen aquí, en un minuto tenemos el máximo volumen o uno de los máximos volúmenes del día aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual muchas veces en estas líneas fijaros como el precio suele hacer parado, suele venir después a testear. 12.661 no hace nada más que testear, ¿de acuerdo?, este posible clúster de aquí. Yo creo que si se entra aquí en esta zona, porque fijaros cómo testear, aquí habría que esperar que apareciera algo más de volumen, que hubiera aparecido algo más de volumen, que se vea que allí los profesionales han comprado o han querido parar el precio. Lo muestran aquí y el problema está en que yo aquí no tengo ni ninguna diferencia de presión para ponerme corto, ni tengo tampoco una diferencia de presión importante aquí para ponerme corto. Tengo la diferencia de presión porque fijaros tengo el clúster aquí y el precio, fijaros cómo llega, pero yo no tengo nada abajo para ir a buscar esa zona de volumen anterior, con lo cual, pues sintiéndolo mucho, sé que es un día de cortos, pero no veo una cosa clara como la que me guste para ponerme corto. Quizá con una buena lectura de mercado, ponerme largo aquí, me pongo corto por aquí o me pongo corto por aquí. Pero como ya hemos dicho tantas veces, cuando el precio rompe y no sale volumen, después a posteriori, ir a buscar una segunda parte de caída o de subida, pues no siempre funciona. Bueno, no siempre funciona nada en el trading, ¿no? Pero tiene un porcentaje mucho más bajo. Con lo cual, a falta de zonas que tengamos por abajo claras en 15 minutos y a falta de zonas claras por abajo en una hora, pues dejamos que el precio finalmente trabaje a su bola y a ver qué nos acaba deparando, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay que tener en cuenta de que, si no me equivoco, voy a mirarlo ahora en un momento, un segundito. 11.650, no. Pensaba que teníamos un gap abierto y no, me he confundido. El gap lo continuamos teniendo por arriba. Aquí arriba tenemos este gap en el futuro y un gap también en el contado. Así que, bueno, la cosa puede seguir cayendo. Al final, si vemos el gráfico en una hora, que quizás, como siempre, o en 4 horas, como os guste, es lo más significativo, al final, ¿qué estamos viendo? Pues que el precio, esta mañana, en el fondo lo que estaba testeando era toda esta zona de aquí, zona de soporte que en los últimos días ha funcionado también. ¿Y dónde podemos irnos ahora? Pues bueno, yo creo que la próxima posible parada del precio puede estar por toda esta zona 599 o toda esta zona de aquí de 557. ¿De acuerdo? Podría ser esta zona donde el precio pues realmente fuera a buscar de alguna manera todo lo que es esta zona de trabajo de aquí abajo, de aquí, que en el fondo no dejaría de ser de nuevo toda esta zona de soporte que tenemos aquí en la zona de 557, ¿de acuerdo? Con lo cual, bien, veremos el precio cómo termina, veremos dónde terminamos hoy la sesión. Por la tarde hacemos un poco más de trading en Dow Jones y a partir de aquí pues ya a ver qué nos aparece. Así que nada, un saludo a todos y ya continuamos por la tarde. Que vaya muy bien, que tengáis un feliz trading.